Resolveremos un cuarto ejercicio donde se aplican las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Leamos el planteamiento del ejercicio o problema. Un automóvil que está detenido inicia su movimiento rectilíneo y a los 20 segundos lleva una velocidad de 80 km/h. Resolver las siguientes preguntas. A. Hallar la aceleración en metros sobre segundo. B. ¿Cuál es su desplazamiento en metros? Y C. ¿Cuál será su rapidez o velocidad en kilómetros sobre minuto a los 0.6 minutos? Primero, presentamos los datos. Se tiene una rapidez inicial de 0 porque el automóvil estaba detenido, quieto o en reposo. Nos dan un tiempo de 20 segundos. Este valor viene a ser la rapidez final o velocidad final. Nos están preguntando la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. También nos están pidiendo el desplazamiento o distancia durante ese recorrido. Analicemos las tres fórmulas fundamentales del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La fórmula número 3 no se puede emplear en este momento porque tiene dos incógnitas y para aplicar una fórmula debe tener solamente una incógnita. Lo mismo pasa con la fórmula número 2. Se tienen el desplazamiento y la aceleración como incógnitas. Todavía no se puede utilizar. Pero al observar la fórmula número 1 tiene una sola incógnita, que en este caso es la aceleración. En consecuencia, para resolver la pregunta A, se aplica la fórmula número 1 y una vez tenida la aceleración, se puede aplicar la fórmula número 2 para hallar el desplazamiento o distancia. Para resolver la pregunta C, aplicaremos la fórmula número 1. La primera parte del procedimiento está en aplicar la fórmula número 1 para hallar la aceleración. Antes de despejar la aceleración en esta fórmula, se observa que la aceleración la piden en metros sobre segundo cuadrado y la rapidez final la tenemos en kilómetros sobre hora. Procedemos a convertir estas unidades a metros sobre segundo. Para ello, este valor se multiplica por un factor de conversión constituido por la división entre metros y kilómetros. Los kilómetros en el denominador para que puedan ser simplificados con estas unidades. Y sabemos que un kilómetro es equivalente a 1000 metros. Se simplifican estas unidades y ya queda la medida en metros. Para convertir estas horas a segundos se multiplica por un factor de conversión constituido por la división entre horas y segundos. Las horas en el numerador para que puedan ser simplificadas o eliminadas con las horas de este denominador. Y sabemos que una hora es equivalente a 3600 segundos. Se eliminan o simplifican las horas y ya tenemos la conversión en metros sobre segundo. Y al hacer esta operación nos da como resultado que la rapidez final es igual a 22.22 metros sobre segundo. Pasamos ahora a despejar la aceleración. Esto consiste en dejar esta incógnita sola en este miembro de la igualdad en el numerador y con signo positivo. Para el despeje se utilizan operaciones matemáticas que no alteren la igualdad de la ecuación. Empezamos con la propiedad de la resta. Cuando a ambos miembros de una ecuación se le restan una misma variable o un mismo valor, la ecuación no se altera. Esto se hace para eliminar esta velocidad inicial. Queda la ecuación ahora con la diferencia entre la rapidez final y la rapidez inicial igual a la aceleración por tiempo. Para eliminar el tiempo procedemos a la propiedad de la división.
Al dividir ambos miembros de la ecuación por una misma variable no se altera la igualdad. Esto facilita la simplificación del tiempo. Organizando la ecuación queda aceleración igual a la división entre estas tres variables. Al tener despejada la aceleración, podemos hacer el reemplazo de estos valores. Aquí tenemos la rapidez final, esta viene a ser la rapidez inicial y el valor del tiempo. Esta resta nos da el mismo valor en metros sobre segundo. Para realizar la operación entre estas unidades, a los segundos se le coloca como denominador 1, no se altera. Se realiza la división dando 1.11. La división entre estas unidades se realiza multiplicando los extremos. 1 por metro igual a metro. Y el producto de los medios, segundo por segundo igual a segundo al cuadrado. Este valor de la aceleración está indicando que la velocidad aumenta en 1.11 metros de segundo en segundo. Continuamos con la solución de la segunda pregunta. Aquí ya tenemos el valor de la aceleración y al utilizar la fórmula número 2 apreciamos que solo tenemos una incógnita. Se realiza el reemplazo de todos los valores. La rapidez inicial, que es 0, multiplicada por el tiempo, que es 20 segundos, más la aceleración, que es de 1.11, multiplicada por el tiempo, pero elevado al cuadrado. Se simplifican estas unidades y esta multiplicación nos da un valor de 0 metros. Y los 20 segundos al cuadrado da como resultado 400. Al realizar la simplificación entre estas unidades nos queda metros. Y esta operación da como resultado un desplazamiento o distancia de 222 metros. La tercera parte del procedimiento es resolver la pregunta C. Para ella, el tiempo nos lo han dado en minutos y nos están pidiendo la rapidez final. Para hallar esta variable, aplicamos la fórmula número 1. Como la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo lo tenemos en minutos, primero convertimos estos minutos a segundos. Los multiplicamos por un factor de conversión constituido por la división entre segundos y minutos. Minutos en el denominador para que puedan ser simplificados con estos minutos. Y un minuto es equivalente a 60 segundos. Se hace la simplificación de las unidades y al realizar la operación obtenemos que el tiempo es equivalente a 36 segundos. Se hace el reemplazo de las variables en la fórmula. Esta es la rapidez inicial, aquí está la aceleración y el tiempo. Simplificamos estos segundos con este exponente de estas unidades, quedando en metros sobre segundo. Y al realizar este producto obtenemos que la rapidez final es de 39.96 metros sobre segundo. Pero esta rapidez la están pidiendo en kilómetros sobre minuto. Este valor lo convertimos a kilómetros sobre minuto. Para ello, este valor lo multiplicamos por un factor de conversión constituido por kilómetros y metros. Metros en el denominador para que puedan ser simplificados con estas unidades. Y un kilómetro es equivalente a 1000 metros. Simplificamos los metros y ya nos quedan las unidades de longitud en kilómetros. Para transformar los segundos los multiplicamos por un factor de conversión cuya división es segundos sobre minutos. Los segundos en el numerador para que puedan ser simplificados con estos segundos del denominador. Y un minuto es equivalente a 60 segundos. Se realiza la simplificación de estas unidades y obtenemos como resultado
que la rapidez final en kilómetros sobre minuto es igual a 2.4. Hemos averiguado que la aceleración es de 1.11 y que el desplazamiento en metros fue de 222 metros y que la rapidez final a los 0.6 minutos es de 2.4 kilómetros sobre minuto. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentra el enlace de la imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.